bienvenidos a Cakes Lila. Mi nombre es Liliana Hernández, soy chef repostera y te invito a que me acompañes a realizar dulces y deliciosas recetas. Ven conmigo. Y hoy vamos a preparar este súper práctico desmoldante casero, muy fácil y rápido de hacer, con apenas 3 ingredientes. Y estos los podrás encontrar en la descripción del video. Entonces vamos a preparar nuestro desmoldante casero y para eso vamos a necesitar harina de trigo, manteca vegetal y aceite vegetal, y aquí yo voy a agregar un chorrito nada más de vainilla, cualquier vainilla que ustedes tengan, no necesita ser de una de muy alta calidad, es para darle algo de aroma a nuestra mezcla. Y así ya tenemos nuestros ingredientes medidos o pesados, listos para ser usados, y esto se le llama un mise en place. Aquí tenemos nuestra manteca, la harina, el aceite y la vainilla. Ahora procedo a mezclar todos los ingredientes excepto la harina. Y me ayudo con este tenedor a mezclarlos un poco antes de agregar la harina. Agrego la harina y continúo mezclando todos los ingredientes. Si ustedes tienen el tiempo y la paciencia de continuar mezclando con el tenedor, pueden hacerlo, pero yo me voy a ayudar ahora con un batidor de mano. Y muy importante, van a usar el accesorio que por lo general vienen 2. Comenzamos con una velocidad baja para que no nos salpique y vamos incrementando poco a poco. Aquí está en velocidad alta. Nuestra mezcla va a estar lista cuando notemos este cambio de color, este cambio casi blancuzco. Miren qué rápido obtuvimos nuestra mezcla. Entonces, lo que les digo que es muy importante ver la consistencia final. Miren, es una mezcla, no es totalmente líquida, pero es muy fácil de manejar. Y ahora vamos a usarla en nuestros moldes, porque para que ustedes vean cómo funciona. Aquí tengo este molde pequeño y voy a ayudarme con esta brocha de silicón, y lo que hago es, miren, agarrar un poquito nada más. Se necesita muy poco, no necesitan tanto, y cubro básicamente las paredes de mi molde. A mí me gusta siempre colocar papel de hornear o encerado en la base, pero siempre igual echo un poquito también para que el papel se adhiera fácil. Entonces miren, con ese poquito nada más que unté mi brocha es suficiente para el molde. Me aseguro de que llegue a las orillas y ya está listo mi molde para recibir la mezcla que vaya a usar. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activar la campanita de notificaciones. Continúa disfrutando del contenido. Ahora, ¿cómo vamos a conservar esta mezcla? Bueno, aquí yo tengo un frasco ancho. Ustedes pueden usar un envase de plástico que sea hermético. O sea, lo importante es sí que tenga tapa. Y el tamaño del envase, pues calculan, depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Aquí yo estoy trabajando con una taza de aceite más una taza de manteca, entonces ya por allí
Ya me dice por lógica que necesito un envase de por lo menos 2 tazas. Igual ya les voy a decir cuánto es la cantidad que me da esta receta que acabamos de hacer con estas cantidades. Y eso como lo logro porque llevamos todas las medidas a gramos. Y así es que podemos hacer el cálculo. Y aquí ya tenemos listo nuestro desmoldante casero. Y ahora, ¿cómo vamos a guardar este desmoldante? Yo les recomiendo que lo metan en su refrigerador, el cual allí va a durarles aproximadamente entre 4 o 6 meses. Y de todas formas, ustedes tienen que estar pendientes de algún cambio que noten en el color, en el olor, la textura. Si ven que hay un cambio, es mejor descartarlo y hacer una nueva tanda. Es muy importante que siempre esté hermético, como yo les dije, para que evite absorber cualquier olor dentro del refrigerador. Y no se preocupen de que se vaya a endurecer dentro del refrigerador, porque como tiene aceite, nunca va a llegar a solidificarse. Si te gustó este video, entonces no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.